Esto es Ante todo el Derecho. Muy buenas tardes. Estamos una vez más los alumnos del Tecnológico Nacional de México para hablarles acerca del tema de personas, en donde se encuentran los subtemas persona física y moral, atributos de las personas, patria potestad, la adopción, el matrimonio y el divorcio. Hola, soy su amiga Michelle. Mi nombre es Yasmín. Estamos ansiosos por comenzar. Soy Araceli. Mi nombre es Javier, es un gusto estar aquí. Hola, ¿qué tal? Una vez más, bienvenidos. Les habla su servidora Neri Yasmín y comenzamos. Para empezar nuestro programa hablaremos sobre el concepto jurídico. El concepto jurídico es todo aquello que está relacionado o es concerniente al derecho, que es el conjunto de normas que regulan la conducta del hombre en la sociedad y establecen penas ante su cumplimiento. ¿El concepto jurídico cuenta con alguna clasificación? Sí, se encuentran los conceptos jurídicos fundamentales, los conceptos jurídicos históricos. ¿De qué trata el concepto jurídico fundamental? Los conceptos jurídicos fundamentales son aquellos que intervienen como elementos constantes y necesarios en toda relación jurídica, es decir, en toda forma de conducta jurídica que se produce por la aplicación de la norma de derecho a los casos concretos. Según Kelsen, en este concepto jurídico fundamental derivan más conceptos, tales como el hecho ilícito o antijurídico. ¿Y los conceptos jurídicos? Los conceptos jurídicos históricos son aquellos que dependen de un determinado derecho positivo. Se trata de creaciones contingentes que no son necesarias para la estructuración normativa y que en cada caso se van requiriendo por los distintos derechos vigentes o positivos de acuerdo con las necesidades de la época. Las personas físicas y morales, también llamadas como persona jurídica individual y personas jurídicas colectivas. ¿Y cuál es el concepto de una persona física? La persona jurídica se entiende en la ente capaz de derecho y obligaciones, es decir, el sujeto que puede ser susceptible de tener facultades y deberes, de intervenir en las relaciones jurídicas, de ejecutar actos jurídicos, en una palabra. ¿Y qué son las personas morales? Es una empresa constituida al modo persona moral. Quiere decir que no existe la persona como individuo, sino que es un grupo de personas que han creado una organización para cumplir los objetivos empresariales internos. Se le llama moral porque no es una entidad física que puede ser captada con los sentidos. Es decir, una persona moral es una entidad jurídica e intelectual. Sin embargo, genera similares obligaciones o compromisos que una persona física ante el servicio de la administración tributaria. ¿Cuáles son sus características que constituyen a una persona moral? Estas son domicilio, nombre, razón social, patrimonio. Una vez que se constituye como una persona moral, se debe de dar de alta ante el Registro Federal del Contribuyente, para que legalmente pueda adquirir los derechos y obligaciones respectivos como una entidad, dependiendo de la actividad al realizar el régimen. He oído que existen dos tipos de régimen. ¿Cuáles son? Sí, estos son régimen general y régimen con fines lucrativos. ¿Y cómo se define cada uno de ellos? El régimen general es para las personas morales que tienen fines lucrativos, es decir, son todas aquellas empresas que realizan transacciones comerciales, ya sean de bienes o servicios, a cambio de un beneficio monetario. Por ejemplo, podrían ser las sociedades anónimas de responsabilidad limitada. En cuanto al régimen con fines no lucrativos, tal como su nombre lo dice, son para las personas morales que realizan actividades sin decir algún tipo de remuneración económica, por ejemplo, asociaciones y sociedades civiles o fundaciones. ¿Hay artículos que definen a una persona moral? Sí, según el artículo 25 de nuestro Código Civil vigente, son personas morales, primero, la nación de los estados y municipios, segundo, las demás corporaciones de carácter público reconocidas por la ley, tercero, las sociedades civiles o mercantiles, cuarto, los sindicatos, las asociaciones profesionales y los demás a que se refiere la fracción 16 del artículo 123 de la Constitución Federal. Quinto, las sociedades cooperativas y mutualistas. Sexto, las asociaciones distintas de las enumeradas que se proponen fines políticos
científicos, artísticos, de recreo o cualquier otro fin lícito, siempre que no fueran desconocidos por la ley. En la tesis de Kelsen dice que la persona jurídica no constituye una entidad aparte e independiente del derecho objetivo, sino que es el mismo sistema personificado, de tal manera que la persona jurídica individual es la personificación del conjunto de normas relacionadas con los derechos, obligaciones y actos del ser humano. La persona jurídica colectiva se presenta también como un centro ideal de imputación de normas, facultades y deberes relacionados con la conducta de un conjunto de hombres. A continuación, mi compañera Yasmín les hablará sobre aquello que poseen las personas. Los atributos de las personas son las cualidades, propiedades o características que distinguen a unas personas de otras. Estas son irrenunciables, no se pierden por el paso del tiempo, tampoco pueden embargarse ni transferirse a otras personas. Los citados atributos son constantes y necesarios en toda persona física. En el campo jurídico se le denomina atributo de la personalidad a todas aquellas características propias de una persona física o jurídica. Cabe destacar que las personas físicas visibles o naturales son aquellas pertenecientes a la raza humana y que están a la facultad o a la capacidad de adquirir derechos y responsabilidades. Mientras tanto, las personas jurídicas están constituidas por dos o más personas físicas y que como organización está dispuesta a perseguir un objetivo, además de contraer los derechos y obligaciones respectivos del mismo. Los atributos son, según Rafael Rojina Villegas, el nombre. Cumple una función política, administrativa para la identificación de las personas y desde el punto de vista civil constituye una base de diferenciación de los sujetos para poder referirse a ellos. Este nombre debe ser inscripto en las oficinas de registro civil para conocimiento de terceros. ¿Entonces nos sirve para su identificación? En las personas físicas comprende el nombre de pila, elegido por los progenitores, acompañado del apellido, que designa la familia a la que pertenece, la del padre y de algunos países obligatoriamente va acompañado del apellido materno. En otros es opcional. El nombre puede adaptarse a las modalidades razón social. Se forma con los nombres o los apellidos de uno, varios o todos los socios, y la denominación social puede formarse con cualquier palabra o grupo de palabras relativas. Eso quiere decir que la razón social puede ser como el nombre de un despacho o el bufet de abogados, y en cambio la denominación social puede ser el nombre de alguna empresa, por ejemplo, Bimbo, Sabritas o Gamesa. Así es, solo que la denominación social tiene la limitación de que no vaya en contra de la moral, de que no crea confusión o exista otra denominación social con el mismo nombre. ¿Y qué es el domicilio? Según Rafael Rojina Villegas, se define como el lugar en el que una persona reside habitualmente, con el propósito de radicarse en él. Esto quiere decir que en las personas físicas se refiere al lugar de permanencia del individuo, en las personas jurídicas el lugar físico donde tienen su domicilio fiscal. Se presume que una persona reside habitualmente en el lugar cuando permanezca en los 6 meses. ¿Cuáles son los tipos de domicilio? El domicilio civil indica el municipio donde una persona ejerce sus derechos civiles. Es el lugar donde un individuo está de asiento a donde ejerce habitualmente su profesión u oficio. También tenemos el domicilio político. Es aquel en que las personas ejercen sus derechos políticos. Es relativo al territorio del Estado en general, es el que lo tiene o adquiere o se hace miembro de la sociedad chilena, aunque conserva la calidad de extranjero. Domicilio legal. El domicilio legal de dependencia es aquel que la ley impone a ciertas personas, pero penalmente también existe esta figura personas que están bajo alguna pena corporal, como una cárcel o prisión preventiva. Según el artículo 30 del Código Civil, el domicilio legal de una persona física es el lugar donde la ley le fija su residencia para el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones, aunque de hecho no esté ahí presente.
El domicilio especial o convencional es el que señala con relación a un acto jurídico determinado en lo que se refiere a los efectos de este, y por tanto no puede ser tomado por otro fin. El demandado es un proceso que puede indicar por así convenir a sus intereses. El domicilio de abogado para recibir comunicaciones oficiales o demandas. Domicilio voluntario o real. Toda persona que carezca de domicilio legal o de origen puede escogerlo libremente. Esto será un dominio voluntario. Solo a esta clase de domicilio puede aplicarse la definición del artículo 77 del Código Civil, que establece que el domicilio consiste en la residencia acompañada, real o presuntivamente del ánimo de pertenencia en ella. El domicilio real está compuesto por dos elementos, un elemento material, la residencia de un lugar, y un elemento de orden psicológico, el ánimo de pertenecer en él. Domicilio conyugal. Este se establece libremente por ambos cónyuges y viven separados de otros existiendo una dependencia económica de alguno de los dos, y si existen hijos también son dependientes. Para solicitar la separación del domicilio conyugal es necesario dar aviso a las autoridades de nuestro domicilio en el que está dependiendo durante el proceso de divorcio. Otro de los atributos de las personas es el estado civil. Según Rafael Rojina Villegas, generalmente se considera en la doctrina que el estado civil de una persona consiste en la situación jurídica concreta que guarda en la relación con la familia, el Estado o la nación. Es decir, la condición de una persona en relación a sus derechos y obligaciones respecto de su familia y demás individuos en la sociedad. Nos permite determinar si una persona es soltera, casada, hijo legítimo, mayor de edad, etc. Es la calidad o posición permanente que un individuo ocupa en la sociedad. Otro atributo que tenemos las personas es la nacionalidad. Las personas también establecen relaciones con el Estado, originando derechos y obligaciones respecto a él. A estas relaciones se les denomina como Estado político, el cual permite reconocer circunstancias tales como si es mexicano, si es extranjero, ciudadano. También se desprende de la nacionalidad, que se puede definir como el vínculo jurídico que liga a una persona con la nación a la que pertenece. Lo anterior nos permite determinar quiénes son mexicanos por nacimiento, quiénes por naturaleza, en caso de perder la nacionalidad. En nuestro sistema legal, la nacionalidad de las personas legales se determina por dos elementos: la ley conforme a la cual constituye y el lugar donde están domiciliadas. Entonces, es un vínculo que une a una persona un Estado, adjudicándole su ciudadanía, lo que le confiere derechos y obligaciones. Uno de estos derechos que se emplea es la protección por parte del Estado. Por ejemplo, la protección y asesoramiento de un individuo cuando se encuentra en el extranjero. Por otro lado, la obligación del individuo frente al Estado es el cumplimiento de sus normas. Otro atributo es el matrimonio, el cual es el conjunto de bienes de una persona. Otro atributo es el patrimonio, es el conjunto de bienes de una persona en el concepto de bienes que quedan correspondientes a las cosas y a los derechos susceptibles de tener un valor económico. El patrimonio está compuesto por un activo y un pasivo. El activo formado por todos los bienes de una persona, cosas y derechos que posee, que sean susceptibles de un costo económico, y el pasivo formado por las deudas y obligaciones que hayan contraído la persona, es decir, es el conjunto de cargas y derechos pertenecientes a la persona y apreciables en dinero, como atributo de la personalidad. Es la facultad a derecho que tiene toda persona de poseer sin importar su grado de pobreza o riqueza. En las personas físicas son el conjunto de derechos y obligaciones que son susceptibles de valorarse económicamente. En las jurídicas, adicionalmente, son los medios que les permiten realizar sus fines. ¿Y qué es la capacidad? La capacidad es el atributo más grande de las personas. Todo sujeto tiene derecho, por serlo, debe tener una capacidad jurídica. Esto puede ser total o parcial. La capacidad de goce es el atributo esencial de toda persona. O sea que es la aptitud para ser sujeto de derechos y obligaciones. ¿Qué es aptitud? Pues es la capacidad de una persona
o una cosa para realizar adecuadamente cierta actividad, función o servicio. Hay dos tipos de capacidad. Una es la capacidad de goce, la cual es la aptitud de toda persona para ser titular de derecho y obligaciones, por el simple hecho de haber sido concebido. Y capacidad de ejercicio. Es la aptitud de personas para hacer valer por sí mismos sus derechos, cumplir por sí mismas sus obligaciones, y con objeto de que no sean víctimas de abusos y engaños. La ley les declara como incapaces de tal forma que cuando una persona no tiene capacidad de ejercicio se dice que ella es incapaz. Yo he oído del atributo del parentesco, pero ¿qué es? La ley no reconoce más parentesco que los de consanguinidad y afinidad o civil. El parentesco de consanguinidad es el que existe entre personas que descienden de un mismo progenitor, en línea recta, padres e hijos, abuelos y nietos, bisabuelos y bisnietos. En línea colateral aparecen los hermanos, los primos, los sobrinos y los tíos. El parentesco de afinidad es el que se contrae por matrimonio entre el varón y los parientes de la mujer y entre la mujer y los parientes del hombre, tales son el suegro y nuera, el suegro y yerno. No hay afinidad entre los cuñados, entre los consuegros, ni la mujer o esposo del cuñado. El parentesco por afinidad cesa por disolución del matrimonio, divorcio, muerte natural y presunta del cónyuge, o por su anulación. No cesa cuando el cónyuge por quien se producía la afinidad ha muerto, dejando hijos de esa unión. Entre marido y mujer no son afines de parientes por el hecho del matrimonio, son cónyuges. El parentesco civil es el que nace en la adopción y solo existe entre el adoptado y el adoptante. Los dejo con mi compañero Javier, que les hablará sobre la patria potestad. En el Compendio de Derecho Civil se menciona que tiene como por objeto la regulación de todos los vínculos que se establecen por virtud del parentesco del matrimonio, la relación que hay entre personas como los padres, tíos, abuelos, permanecen a una misma familia. Eso sería el parentesco, puesto que se dividen en dos. La de afinidad, que lleva un ritmo de consanguinidad, si hay un encuentro amoroso de ambas personas y contrae un vínculo legal, es decir, el matrimonio, y consigo trae el mundo a dos hijos. Estos crecen, forman una familia y también procrean hijos. El parentesco que hay en los hijos de los hermanos son primos. La esposa de uno de los hermanos tiene dos hermanas. En total son 3 grados de afinidades. Por otra parte, el parentesco por adopción es cuando se realiza, o más bien es la necesidad de obtener un hijo propio. Bueno, dependiendo de las circunstancias, ya sea simple o plena, aquí en México hay una tasa del 70% en que los niños tienen dificultades para encontrar un buen lugar, un hogar donde vivir, y suelen ser ya grandecitos, como de 7 años a 18. Es que solo se adoptan niños de 4 a 9 años. En caso de que la persona esté interesado, el adoptivo deja de pertenecer a la familia y se extingue todo parentesco de consanguinidad. De hecho, el adoptivo llevará como apellidos los de los adoptantes. En cuanto al nombre, solo se podrá ser modificado cuando el adoptado sea menor de 3 años. Dime, ¿qué es la patria potestad? Son los derechos y obligaciones de los padres sobre los hijos, no emancipados o que se encuentren incapacitados como para poder realizar acciones por sí mismos. Si es emancipado, el hijo solo podrá ser legalmente adulto, pierde totalmente la potestad, y es cuando aquí los padres ya no podrán encargarse, por así decirlo. ¿Y hay otras formas de extinguir la potestad? Sí, ya sea por declaración de muerte. Claro, el fallecimiento de los padres, mencionaba la emancipación y me parece que la adopción del hijo. En un sentido más amplio, la emancipación es la obtención de derechos que la mayoría de los jóvenes tienen a los 18. Esto indica la extinción de la patria potestad. En cuanto a la tutela, También es cuidar, ser responsable de alguien a diferencia del potestad, de los derechos y obligaciones, porque esta persona no es capaz de cuidarse siendo un menor de edad. por ejemplo, el DIF cuenta con un sistema como tutelar bajo el cuidado de estos niños, y no hablemos de divorcio. Una vez desvinculado esta relación, se disuelve dicho vínculo. En consecuencia de un divorcio, el tribunal tutelar debe decidir a quién le toca llevarse a los niños,
y encargarse de ellos. Si ninguno de los dos son aptos de responsabilizarse por ellos, entonces se busca un parentesco o una institución auxiliar, puesto que ninguno de los padres quiso ser tutelar, sobre todo si el juez así lo decide. Ahora bien, en la nulidad relativa encontré los elementos que hace validez el acto jurídico, y son la capacidad, la forma y la ausencia de vicios en la voluntad, igualmente los que demuestran invalidez. En esas encontramos como causas la incapacidad, la inobservancia de la forma o la existencia de vicios, error o violencia. La primera causa de nulidad relativa, la incapacidad y la capacidad pueden ser de goce o de ejercicio. La capacidad de goce es la aptitud para ser titular de derechos y obligaciones. La incapacidad de goce es la falta de aptitud para ser titular de derechos o para contraer obligaciones. Toda persona, por el hecho de serlo, tiene la capacidad de goce. Otro aspecto, ya que comentas, ¿es lo mismo capacidad de goce y capacidad de ejercicio? Tiene relación entre sí. Los menores de edad son los que tienen la capacidad de goce, mientras que a partir de los 18, el titular goza tanto de derechos y obligaciones. En este se adquiere la capacidad de ejercicio y se termina hasta su respectiva muerte. Si no hay capacidad de goce, no puede haber de ejercicio relativamente a los derechos y obligaciones. No obstante, la incapacidad de ejercicio consistirá en la falta de aptitud para hacer valer directamente los derechos. Tienen incapacidad de ejercer los menores de edad, aquellos que padecen perturbaciones en facultades mentales por locura, uso constante de drogas, también los sordomudos que no sepan leer o escribir. Entonces la incapacidad de goce impide totalmente que el sujeto pueda celebrar el acto jurídico. Aunque la incapacidad de ejercicio, la ley reconoce en el sujeto que hay capacidad de goce. Sí puede ser titular de derechos o de obligaciones y puede adquirirlos, solo que no de manera directa, sino por conducto de un representante, el menor por medio de que ejerza la patria potestad o del tutor. ¿Para qué podemos hablar de una incapacidad de goce o de ejercicio? La ley debe consagrarla. En el artículo 647 dice: el mayor de edad dispone libremente de su persona y de sus bienes, es decir, la aptitud para que el mayor de edad tenga derechos y bienes, y, por consiguiente, para que pueda disponer de ellos libremente. El emancipado tiene la libre administración de sus bienes, pero como siempre necesita durante su menor edad. Existe el grado de capacidad de goce, según lo hemos explicado, en el ser concebido, pero no nacido bajo la condición de que nazca vivo y sea presentado al registro civil o viva 24 horas. Esta forma mínima de capacidad de goce permite al embrión humano tener derechos subjetivos patrimoniales, es decir, derecho de heredar, de recibir en legados o de recibir en donación. También es la base para determinar su condición jurídica de hijo legítimo. Por último, está representado por los mayores de edad. En estos debemos hacer la distinción de mayores en pleno uso y goce de sus facultades mentales, pero evidentemente que si afectan la capacidad de goce en cuanto a las relaciones de familia, sobre todo para el ejercicio de la patria potestad, pues no se tiene la aptitud necesaria para ejercitar este derecho. La causa es evidente, como el mayor de edad se encuentra privado de inteligencia o de sus facultades mentales, están perturbadas. No podría desempeñar ni la función educativa inherente a la patria potestad o a la tutela en su caso. Hay que tener en cuenta que el derecho de familia tiene gran importancia. La determinación del domicilio o en la relación con la competencia del juez, todo lo relacionado con juicios sobre la nulidad del matrimonio y diferencias conyugales, así como el divorcio se tramitará ante el juez del domicilio conyugal. También podemos generalizar la norma a la tutela, para considerar que los asuntos relacionados con la misma, con la patria potestad y con la filiación, deben ser de la competencia del juez del domicilio del tutor, o de quien ejerza la patria potestad. Por lo tanto, el domicilio determina el lugar en que se habrán de practicarse ciertos actos del estado civil. A continuación, los dejamos con mi compañera Michelle. Hola, hoy tengo una anécdota que contarles. Dinos, Michelle, ¿cuál es esa anécdota? Mientras andaba por la calle pude notar a una familia diferente y esto me causó mucha curiosidad, puesto que el hijo no se parecía en nada a los padres. Sé que en ocasiones los hijos no se parecen a los padres, en cambio tienen más parecido con los abuelos o cualquier otro familiar.
pero en este caso era totalmente distinto. Entonces me puso a pensar si era adoptado, y lo más probable es que sí lo era. Compartiendo esta anécdota, quiero platicarles un poco acerca de la adopción. Dinos, ¿y qué es la adopción? La adopción es un proceso legal que le permite convertirse en padre o madre, aun si no tiene parentesco sanguíneo, es decir, que el hijo no creció dentro del vientre de la madre. Asimismo, los padres adoptivos prometen cuidar al niño y hacerlo parte de su familia. Muchas veces hemos oído de parejas que no pueden tener hijos, cuando lo han intentado por mucho tiempo. Toman como opción adoptar. Sin embargo, requieren de ciertos aspectos para hacerlo. ¿Cuáles son esos requisitos? En el artículo 579 del Código Civil del Estado de Puebla se requieren para adoptar tener 25 años cumplidos y más de 17 años que el menor que se pretende adoptar. Asimismo, cuando el menor cumpla 6 años, debe ser informado ampliamente. Además, en el artículo 580, los cónyuges, es decir, la pareja, debe estar de acuerdo en la adopción. En otra forma, si no está en común acuerdo, sería imposible asegurar la comodidad y pertenencia a una familia. Asimismo, el que adopta dará nombre y sus apellidos al adoptado, salvo que por circunstancias no sea conveniente. Hay algo muy interesante. Si yo, por ejemplo, adopto un hijo y éste tiene hijos, aún produce efectos la adopción sobre ellos. Y esto podemos encontrarlo en el Código Civil para el Estado de Puebla, en el artículo 589. En los artículos 574 y 575 establece que al reconocerse un hijo tiene derecho a alimentos y a heredar. Asimismo, si el hijo tiene curiosidad sobre su maternidad, está permitido investigar. La adopción no solo debe ser benéfica, como ya lo hemos mencionado, sino también tener los medios suficientes, no tener antecedentes penales y un buen estado de salud mental, así como ser idóneos para adoptar. Esos son muchos requisitos y procedimientos. A continuación, queremos compartirles un poco de información que les interesará saber. Pasaremos a uno de los temas más escuchados por nosotros, el cual es el matrimonio. Este tema es demasiado extenso, pero es muy necesario hablar sobre él y aclarar cada una de nuestras dudas. Según Rafael Rojina Villegas, es frecuente afirmar que el matrimonio constituye la base fundamental de todo el derecho de familia, puesto que el matrimonio es institución fundamental del derecho familiar. Con esto podemos dar cuenta que es fundamental para la unión de dos personas. Pero explícanos qué nos dice el Código Civil del Estado de Puebla. De acuerdo con el Código Civil del Estado de Puebla, en el artículo 296 nos dice que la celebración del matrimonio es un acto solemne que debe realizarse ante el funcionario que establece la ley y con las formalidades que la misma exige. Pero al igual, al hablar del matrimonio, se relaciona con concubinato. Sí, pues en el artículo 297 del Código Civil del Estado de Puebla nos habla sobre el concubinato, que es la unión del hecho entre un solo hombre y una sola mujer, que estando en aptitud de contraer matrimonio entre sí, no la han celebrado en los términos que la ley señala, y hacen vida en común de manera notoria y permanente, situación que solo podrá demostrar si han procreado hijos o han vivido públicamente como marido y mujer durante más de 2 años continuos. Es un tema demasiado polémico y que muchos de cierta manera estamos interesados en saber sobre él a fondo, ya que estoy casi segura que muchos hemos escuchado sobre algún divorcio que no terminó en muy buenos términos. Pues para esto es necesario conocer el proceso de divorcio y cuáles son los tipos que existen. Según el artículo 428 del Código Civil del Estado de Puebla, el divorcio disuelve el vínculo de matrimonio y deja a los excónyuges en aptitud de contraer otro. Pero para esto debe de haber causas, las cuales pueden ser el adulterio debidamente probado de uno de los cónyuges, padecer enajenación mental y curable, previa declaración de interdicción que haya respecto del cónyuge demente, la limitación a la violencia hechas por el cónyuge al otro para cometer algún delito. Estas son las más importantes,
pero debemos recordar que este solo puede ser demandado por el cónyuge que no haya dado causa a él, y de este dentro de los 6 meses siguientes al día en que se haya llegado a su noticia los hechos en el que se funde la demanda. En el artículo 431, la muerte de uno de los cónyuges acaecia durante el procedimiento de divorcio. Pone fin en todo caso y los herederos del muerto tienen los mismos derechos y obligaciones que tendrían como si hubiese promovido entre ese divorcio. Hay diferentes tipos de divorcio, ¿no? Sí, se encuentran por mutuo consentimiento, que es el voluntario, divorcio necesario y divorcio administrativo. ¿Qué es el divorcio voluntario? En el artículo 422 del Código Civil del Estado de Puebla, los cónyuges teniendo más de un año de casados no reúnan los requisitos establecidos en las fracciones 1 a 5 del artículo 436, pueden divorciarse por mutuo consentimiento, ocurriendo el juez de domicilio familiar de acuerdo con las disposiciones de esta sección y de las aplicables del Código de Procedimientos Civiles. Es muy importante que debe de haber un convenio que diga quiénes se harán cargo de los hijos del matrimonio durante el proceso legal, en donde vivirá cada uno de los cónyuges por el proceso de divorcio, la cantidad que deberá pagar un cónyuge al otro para mantener a los hijos durante el proceso, y después de este proceso, por último, se van a repartir los bienes. ¿Y qué es el divorcio necesario? Bueno, pues en el artículo 454 del Código Civil del Estado de Puebla son causas de divorcio el adulterio comprobado, el hecho de que la mujer dé a luz durante el matrimonio un hijo consentido antes de celebrar aquel, y jurídicamente se declare que no es del marido, la perversión de alguno de los cónyuges demostrada por la propuesta de un cónyuge para prostituir a su consorte, sea que aquel lo haya hecho directamente, sea que haya recibido cualquier remuneración con objeto expreso de que el cónyuge a quien se pretenda prostituir tenga relaciones sexuales con otra persona, la violencia de uno del otro para cometer algún delito, la imposición copula de violencia o en contra de la voluntad de la mujer, el uso de la fuerza física o moral, o práctica de omisiones graves ejercida de manera reiterada en contra de los hijos. Y por último, el divorcio administrativo, ¿de qué trata? De acuerdo con el Código Civil del Estado de Puebla, en el artículo 436 nos dice que los cónyuges pretenden divorciarse administrativamente deben ser mayores de edad, no haber procreado hijos adoptados, haber sometido a separación de bienes como régimen económico de su matrimonio, no estar la mujer encinta, tener un domicilio familiar actual dentro del territorio del Estado de Puebla y haber tenido en los 6 meses anteriores, tener más de un año de casados. Esperamos que hayan quedado satisfechos con la información brindada. Para concluir, hablaremos sobre lo aprendido. Podemos diferenciar a una persona física de una moral, ya que las personas físicas son todas las mujeres y hombres con derechos y obligaciones. En cambio, la persona moral está conformada por más de una persona que buscan un fin determinado. En el caso de los atributos, no conocemos la importancia del nombre. No la conocíamos, ya que con el simple hecho de cambiar alguna letra, y en el caso de las personas que tengan 2 nombres, si llegaran a omitir alguno de ellos, ya no sería la misma persona, y esto le causaría conflictos al momento de realizar algún trámite. Dentro del tema de la adopción, nos llamó la atención que México ocupa el segundo lugar en América Latina con más niños huérfanos, y en el caso, los que adoptan son los extranjeros, y de esos extranjeros son italianos, pero ciertamente es por la serie de requisitos que se solicitan, ya que es demasiado extensa. Finalmente, las personas en sí tienen derechos y obligaciones, ya sean físicas o morales, y cada una obtienen distintos atributos que los definen como personas, las cuales buscan un fin concreto para saber ejercer. Desde el nacimiento adquirimos distintas características que nos permiten desenvolvernos en actividades diarias y colectivas.
Esperemos si les haya gustado nuestro video. No olviden darle like y suscribirse a nuestro canal. Esto es Ante todo el Derecho.